Estamos en la línea con Hernán Núñez. Él ha sido regidor de la Municipalidad de Lima y él fue promotor del colectivo Habla Castañeda. Hernán, tú decías hace unos minutos que hay una relación, ¿no es cierto?, entre el dinero que recibe y que en realidad Piñero recién ha comenzado a hablar, ha hablado de unos primeros $100.000 que ha reconocido como dinero entregado, pero va a dar más información en los próximos días que se va a desarrollar su declaración, pero que estos dineros han sido a cambio de, ¿no es cierto? Entonces tú hablas de tres evidencias muy particulares, que son el bypass y la Alameda de 28 de julio y el puente Bella Unión. ¿No es así? Sí, Nicolás, yo creo que en efecto hay que poner el tema en su contexto y los dineros que el señor Piñero ha señalado se da en el marco de la campaña de reelección, de la última reelección del exalcalde Castañeda, tienen también, luego de la elección del alcalde Castañeda como alcalde electo, una serie de coordinaciones que se traducen en el desfinanciamiento del proyecto Río Verde, que trae que se desfinancie precisamente este proyecto y se financie el bypass de 28 de julio, la Alameda de 28 de julio y posteriormente el puente Bella Unión. Los tres proyectos tienen una serie de indicios de sobrecostos claros. El puente Bella Unión costaba alrededor de $48 millones, cuando EMAPE tenía un proyecto de 58 millones de soles, por los mismos componentes. Y en el caso del bypass de 28 de julio, es el bypass más caro del Perú. Tenían alrededor de 150 millones para hacer 3 bypass en la avenida Salaberry, estimados, y el bypass de 28 de julio costó 68 millones de dólares. Entonces, yo creo que los indicios son clarísimos y finalmente será la justicia la que tiene que determinar los grados de responsabilidad de los involucrados, pero creo que no se puede separar este aporte de campaña que ha sido señalado por el ex mandamás de OAS con las modificaciones posteriores que tiene el contrato de Línea Amarilla. Claro, que permitieron, entre otras cosas... No, porque además Piñero ha hablado de la participación activa de Castañeda en la transferencia de acciones a la corporación francesa Vinci Highways, ¿no? Que ahora resulta la titular de Línea Amarilla. De hecho, por ejemplo, la incorporación del puente Bella Unión al proyecto de Línea Amarilla tiene una cláusula que nosotros siempre cuestionamos y que por eso señalamos que era importante saber el costo real del puente Bella Unión, porque lo que señalaba esa cláusula, que está en una tercera adenda que modifica, ¿no es cierto?, el contrato de concesión de Línea Amarilla, es que si los alrededor de 58 millones de dólares que se plasmó para Bella Unión sobrepasaban, se incrementaba el peaje, ¿no es cierto?, de evitamiento. Eso está plasmado en la tercera adenda que firmó el alcalde Castañeda. Y por eso siempre planteamos que era importante saber cuánto era el costo final del puente Bella Unión, algo que el alcalde Castañeda siempre rehusó en precisar. Pero esa imprecisión podía traer, por ejemplo, que el costo del peaje se incrementara. Eso está en la tercera adenda planteada en negro sobre blanco. De manera que es importante saber todos los entretelones y finalmente todas las consecuencias que han traído las renegociaciones en el marco del contrato de Línea Amarilla, posterior precisamente a este aporte que ha señalado el señor Piñero. Ahora, tú estás señalando, y me parece que es, digamos, precisa tu afirmación, que es coherente, de que los aportes tenían una correlación, ¿no es cierto?, o tenían como consecuencia acciones en la gestión de Castañeda. Y en el caso de Susana Villarán, o sea, Susana Villarán ha reconocido que ella y José Miguel Castro sabían, o sea, gestionaron y recibieron, y lo que se ha podido acreditar hasta hoy es $10 millones. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué, Hernán? ¿Qué cosas se hicieron en la gestión de Susana Villarán para pagar estos aportes? Tanto de OAS como de Odebrecht. Que ha señalado el señor Barata, donde ha él mismo precisado que a cambio de estos aportes que ambas partes han reconocido,
no se dio ningún beneficio contractual. Y en el caso de OAS todavía no hay un testimonio que señale lo mismo. Es decir, en el caso de Castañeda tampoco hay un testimonio que señale que los aportes se traducen precisamente en un beneficio contractual. Sí, pero eso es indefendible, pues, Hernán. O sea, ¿cómo vas a decir eso? O sea, como dicen los muchachos ahora, no te me caigas, Hernán. O sea, no tiene lógica lo que estás diciendo. O sea, entregaron 10 millones de dólares a cambio de la simpatía de Susana Villarán. No, pues. Eso no existe. Entonces, seamos claros, ¿le creemos o no le creemos a Barata? Si le creemos a Barata, le creemos el testimonio completo. Si nos permitimos dudar de Barata, nos permitimos dudar de ciertos testimonios. Pero yo creo que es importante establecer eso. ¿Por qué? Porque si no, le podemos creer a Barata o al señor Piñero en función de simpatías y antipatías. Claro, pues, pero a lo que se refiere es igual que el caso del gaseoducto. Es decir, yo te meto dinero en la campaña de Ollantaytamala y Nadine Heredia, y a la hora que hay que decidir sobre el gaseoducto, el comportamiento de los funcionarios de Ollantaytamala y Nadine Heredia con respecto a Odebrecht es escandaloso, al punto de que hay un postor que tiene una oferta mejor a la de Odebrecht y no lo dejan entrar a la sala de audiencia. No lo dejan entrar para que pueda ganar Odebrecht, porque si entraba perdía. Entonces, obviamente que es una cosa a cambio de la otra. O sea, no es que le pagó, entonces le dio el gaseoducto, o le pagó y le dio 10 años más a OAS, ¿no? Sino que fue todo una línea de tiempo, digamos, ¿no? Yo te apoyo en tu campaña y tú me recompensas, pues, ¿no? Pero a lo que se refiere Barata es que no hubo una transacción directa, que te compro tu firma, que así no fue tampoco, ¿no? Sí, pero de acuerdo. Pero eso va en contra de lo que ha señalado el propio señor Barata cuando le preguntan si usted por este aporte solicitó algo a cambio, y él dice no, y tampoco pedí nada a cambio. Entonces, yo creo que hay que ver los testimonios precisamente como eso, como un testimonio que tiene que tener un correlato con la realidad, que debe ser cotejado precisamente por las investigaciones fiscales y posteriormente por el Poder Judicial. Yo le señalaba más de una vez, yo me permito dudar del señor Barata, y por varios elementos. El primero es que él señaló que los empresarios peruanos no tenían nada que ver, ¿no es cierto? Y después salieron los Graña y Montero y una serie de apellidos compuestos involucrados precisamente en esta red de corrupción. Y por eso desde Fuerza Social nosotros hemos solicitado que se investigue exhaustamente los contratos de concesión y las posteriores modificatorias para determinar finalmente en qué grado de responsabilidad de una u otra gestión se pudieron haber favorecido estas concesiones. Pero ya, digamos, vamos a ir a algo mucho más básico. Susana Villarán ha reconocido que gestionaron y recibieron dinero. Según las declaraciones de los ejecutivos de OAS y de Odebrecht, el total de dinero entregado fueron 10 millones de dólares. Pregunta, ¿quiénes sabían y para qué se usó ese dinero? ¿Para qué se usó ese dinero? Sí, de acuerdo, pero el mismo señor Barata ha determinado y ha señalado que esos aportes se dieron en el marco de una evaluación que hicieron ellos mismos como empresarios. Es decir, no estamos inventando el agua tibia cuando señalamos que los empresarios invierten o meten dinero para salvaguardar sus propios intereses. Eso ocurre desde que se inventó la empresa, está bien, escúchame, Hernán. Yo no creo en esa versión. Yo no creo que o sea, eso es el modus operandi. Es que Hernán, estás usando los mismos argumentos que Toledo, estás usando los mismos argumentos que Ollantaytamala, los mismos argumentos que Keiko Fujimori. No tiene ninguna diferencia ya. Ustedes con estos movimientos políticos a los que tanto han criticado. O sea, Nicolás, ya, ¿qué cosa fue? Pero yo no puedo afirmar ni dar por seguro, Nicolás, permíteme. Yo no puedo decir ni dar por seguro algo que ninguno de los testimonios señala, ¿no es cierto? O sea, acá estamos asumiendo una verdad de algo que ninguna de las partes ha señalado. Ya, está bien. Entonces yo creo que como dicen los abogados, en el supuesto negado de que sea cierto lo que tú dices, que esto fue una gentileza de los señores de OAS y Odebrecht porque querían defender en general la estabilidad de sus intereses y les caía bien Susana Villarán o en su momento. Porque si es aplicable para Susana, tendría que ser aplicable para Castañeda, pero en fin, no lo sé. Pero sí, la pregunta que yo hago, Hernán, es mucho más básica.
¿Dónde Sí, Nicolás, están pero yo esos haría 10 la millones salvedad de dólares, Hernán? en un tema muy concreto. Testimonios, no solo testimonios, informes de Contraloría de sobrecostos del bypass de 28 de julio, de la Alameda de 28 de julio y del Puente Bella Unión hay. Todavía no hay ningún informe de Contraloría que determine que el equilibrio económico-financiero de la concesión Rutas de Lima favorece a la empresa. Entonces yo creo que hay que ver una cuestión global. Pero escúchame, pero si ustedes mismos, o sea, si en la campaña Susana Villarán decía que el contrato con OAS era una de las cosas más perversas que se había hecho, y después le agregó 10 años más, o sea, y le agregó 10 años más, o sea, en el contexto que estaba recibiendo dinero para su campaña. Se renegocia con un informe que también tiene de la Oficina de Control Interno, donde señala que si bien se determinan 10 años más de ampliación, obedece a 200 millones de dólares más de inversión. Ya, pero olvidémonos de ese tema, Hernán. Yo la pregunta que hago y que nadie me ha contestado es ¿qué hicieron con los 10 millones de dólares? Bueno, es un tema que yo no puedo responder, porque finalmente yo no estoy involucrado en ese tema. Pero ahora resulta que nadie estuvo involucrado. O sea, Susana gestionó con Castro, llegaron 10 millones de dólares y nadie Nicolás, sabe nada. Nadie es responsable de nada. Sí, por eso yo también esperaría que la llamen a Patricia Juárez, a Ítalo Quispe, ¿no es cierto? Y a todo el entorno de Castañeda para ver si ellos sabían o no sabían del dinero de OAS. Es más, pero escúchame, Hernán, de eso, no solo lo vamos a hacer, no lo estamos haciendo. Que me olvide de un informe de Contraloría Interna donde dice la renegociación que se plantea en esta adenda es mejor que el contrato original. Porque eso es irresponsable. Ya, está eso bien. está en negro sobre blanco. Ya entendimos, escúchame, Hernán, ya entendimos tu posición sobre ese tema y acá de ninguno, o sea, si algo creo que caracteriza exitosa, que es que acá no nos casamos con nadie y que los tratamos a todos por igual, así como respetamos su derecho a ser oídos. ¿No es cierto? Hacemos valer nuestro derecho a tratar a todos con la misma severidad. Pero a mí me queda una pregunta que hasta ahora nadie me ha podido responder con coherencia. Susana Villarán ha reconocido en este estudio que gestionaron y recibieron dinero. Pregunto, ¿quiénes sabían de esto y cuál fue el destino del dinero que recibieron? Nadie sabe nada. Siempre hemos señalado que es que las decisiones que ha tomado Susana Villarán, como ella misma ha reconocido, se dieron de espaldas al partido. Fuerza Social no tuvo ninguna injerencia en el manejo de la campaña. Y lo que yo también estimo es que hay personas que actuaron de buena fe, que se han visto involucradas en una decisión que no ha partido por la decisión personal de ellos, sino por una decisión que, como la propia Susana Villarán ha reconocido, parte por ella y por su ex gerente municipal, José Miguel Castro, que son finalmente los señalados por la Fiscalía de haber recibido este dinero de las empresas brasileñas. De manera que lo que nosotros señalamos siempre es que se determinen los grados de responsabilidad. Pero a mi modo de ver, no corresponde el hecho de pensar que todos tenían conocimiento de todo. Mira, te voy a leer un WhatsApp para que veas cómo hacemos las cosas nosotros. Ayer nos comunicamos con Wilder Ruiz, ¿está bien? Regidor de la Municipalidad de Lima de Solidaridad Nacional, para preguntarle qué tenía que decir sobre eso, y su respuesta literal fue: wow, no sabía. Voy a tratar de llamar a Lima y averiguar algo, no sé absolutamente nada sobre el tema. Seguro hablaré más adelante, estoy en la Sierra de Ferreñafe. Saluda a Nicolás, dice, por el momento me disculpe. No quieren hablar sobre el tema, ¿no es cierto? O sea, que no es que... Pero, en fin, yo les dejo la pregunta y esa debería ser una preocupación de ustedes también, ¿no es cierto? O sea, ustedes dicen, Fuerza Social no sabía nada, ¿no? Pero, a ver, Nicolás, discúlpame. Yo asumo mi responsabilidad política de haber sido parte de una gestión y de haber sido parte de un consejo que toma una determinada decisión. Aquí no vale el ampaime salvo ni vale la lavada de cara. La responsabilidad política se tiene que asumir. El hecho de no declarar puede ser una cuestión en fin, que cada uno quiere salvar su pellejo. Nosotros hemos señalado desde un primer momento nuestra responsabilidad política en la decisión tomada y en haber sido parte de una gestión. Pero no podemos asumir la responsabilidad política de una decisión, primero, que no ha sido del partido,
Y segundo, que, como la propia Susana Villarán ha señalado, ha sido de espaldas a nuestra organización. De Ya, manera que, pero ya, por eso es tan importante la pregunta. Si ustedes no sabían nada, ¿quién sabía? ¿Anel Tausen? no lo sé. Salomón Yo no puedo Lerner, hablar por pero terceras alguien personas, puede... ni hablar. O sea, si ustedes dicen, nosotros no tuvimos participación y el manejo de los fondos, en todo caso, deberían preguntárselo a otro, ¿a quién le preguntamos, Hernán? Ayúdanos. ¿Anel Tausen? Pero es que no lo sé. Yo lo que puedo decir de Anel Tausen es que fue una persona que asumió una vocería política. Si ella sabía los orígenes de los dineros, de los aportes, no lo puedo asegurar. Yo lo que puedo decir de Anel Tausen es que fue una persona que asumió una vocería política en un determinado contexto, en una campaña que yo creo que es justa, más allá de los aportes que finalmente se han determinado. Finalmente la justicia tendrá que determinar... Si me permites un consejo, creo que no se están ayudando a sí mismos. No se están ayudando a sí mismos de esta manera. Porque ustedes deberían ser los primeros en procurar y en proporcionar toda la información que sea posible para saber cuál fue el destino final de esos fondos. Sí, pero porque no 10 millones de dólares no son cualquier cosa. Que no sé, pues Nicolás, si yo no sé quién dio el aporte, si sabían o no sabían, esa es pura especulación. Yo no puedo determinar si la señora Anel Tausen sabía o no sabía el origen del dinero. Eso es especulación. Yo lo que digo es, la señora Anel Tausen cumplió un rol y yo no puedo saber si es que ella sabía. Finalmente serán las investigaciones las que determinen los grados de participación. Muy bien, muchas gracias a Hernán Núñez por esta comunicación. Muy gentil, Hernán. Gracias, Nicolás.